Bienvenidos de nuevo a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy vamos a hacer una pelota Montessori. La pelota Montessori se forma de 3 partes tejidas que son más o menos como esto. Parece un demogorgón. Parece, pero no es. Que se cierra de esta forma y forma junto con otros 3 iguales una tipo de pelota. Por aquí te dejo la foto de cómo va a quedar al final. A mí me parece una linda idea. Voy a dejar este tutorial y espero que te guste muchísimo. Ahora voy a hacer un par o más, no sé, de comentarios o quizá aclaraciones. Estos videos son para gente que está aprendiendo. A veces yo misma reaprendo cuando los estoy haciendo y hago mis comentarios dentro del video. Generalmente no son videos súper cortos porque sí soy como de enseñarte qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y que se vea lo mejor posible. Te pido por favor que si eres experta pues le subas la velocidad o te saltes esos pedacitos donde estoy hablando cosas que no te gustan, porque por ahí me dejan algunos comentarios de que es muy largo y bla, bla, bla. Entonces, bueno, te explico que es por esa razón. He pensado muchas veces en dejar de hacer esta introducción para que corte el video, pero esto, pues es un momento en el que yo te digo y me pongo enfrente de la cámara y te digo lo padre que es para mí que estés aquí aprendiendo. Te pido que si estos videos y estas clases te han servido de algo, te gustan, le des un dedito para arriba, te suscribas, actives la campanita, pongas un comentario en la cajita de comentarios. Eso me ayuda a crecer, además de que hace que llegue a otras personas. Con esta onda que ahora es muy conocida de los algoritmos. Recuerda que estamos aquí aprendiendo a tejer todos. Espero que me tengas también tu paciencia a mí. Yo sé que estoy diciendo que te puedo enseñar. A veces estoy sobre la marcha haciendo las cosas y digo, no, esto así no va a quedar bien. Entonces, pues ya no repito porque estoy grabando, porque me voy a poner a editar, por una serie de cosas que a lo mejor tú dices, pues no hagas videos, ¿no? Pero bueno, pues me gusta ser lo más auténtica posible. No soy una máquina, soy una persona que está tejiendo y quiero que veas que a todas nos pasan ciertas cosas, que a veces nos equivocamos y que no a todo mundo le puede gustar lo que hacemos. Tengo comentarios en un video, de un comentario al otro, uno dice, está en ruso, me escribió una chica desde Rusia para decirme que muchas gracias por cómo le expliqué para hacer el cuello isabelino, y abajo de ese comentario hay otro que dice que no me entiendo ni yo. Entonces, bueno, pues todos somos diferentes, todos explicamos de formas diferentes y va a llegar la gente correcta. Eso apliquémoslo para toda la vida, para todo en la vida más bien. La gente correcta llega a tu vida y es la que se queda. Y las que no eran lo mejor, pues a lo mejor ya no están. Pero tú que estás aquí hoy, por favor, suscríbete, dale dedito para arriba y bueno, vamos a ver la lista de materiales. Bueno, vamos a ver la lista de materiales y te cuento, voy a usar hilo de algodón. Que no está mercerizado porque es para niños pequeños. Y bueno, tengo la idea de que tiene algo de plástico y así. Mira, como lo verás, tiene de 2 a 3 milímetros el hilo de algodón. Yo voy a usar un ganchillo menor al que me pide el hilo. Y en este caso va a ser un ganchillo de 2.20 milímetros. ¿Ok? ¿Qué colores? Te cuento. Yo decidí usar colores básicos, primarios y secundarios. Entonces usé azul, rojo y por ejemplo en esta, el azul y secundarios, el azul y el rojo hacen el morado, amarillo con azul que hacen el verde y naranja con rojo que hacen amarillo y rojo que hacen el naranja. Tú puedes usar los colores que tú quieras, pueden ser colores pastel, pueden ser
totalmente blanca, puede ser del color que tú quieras. Yo porque además quiero que los niños vean y aprendan los colores. Entonces, por eso tomé esa decisión de esos colores. Necesitamos unas tijeras, una aguja lanera, separadores de puntos para algunas cosas y es todo. Un color con el que voy a unir, yo elegí, ahora sí que no es todo. Yo elegí el blanco, perdón, yo elegí el blanco para hacer las uniones. Entonces, pero repito, tú puedes usar todos los colores que quieras. Creo que también es un proyecto súper padre para hacer, para usar restos de hilo y puedes hacer muchísimos. Entonces, esta fue nuestra lista de materiales. Bueno, estamos aquí para empezar nuestro proyecto. De esta pieza que voy a hacer en este momento necesito 24. Voy a poner mi ganchillo sobre el hilo, le doy una vuelta completa para hacer el nudo deslizado. Entro debajo de mi hilo, traigo el hilo por el que tengo en el gancho y de esta forma tengo el primero que se llama nudo deslizado. Lo aprieto y ahora voy a hacer 2 cadenas. Voy a traer mi hilo de esta forma y tengo la primera cadena y lo vuelvo a hacer y tengo la segunda cadena. Ahí estamos. Si de repente no lo veo tan bien, yo espero que tú sí. Ahora voy a hacer en el primer punto de cadena que hice, voy a hacer 3 puntos bajos. Un aumento triple. 3 puntos bajos. El punto bajo se hace muy fácil. Entro en la cadena, traigo hilo, tengo 2 en el ganchillo y traigo hilo y cierro por los otros 2. De esta forma ya tengo aquí 3 puntos bajos. Hago una cadena para subir, le doy la vuelta a mi tejido y ahora y en todas las vueltas voy a hacer en el primer punto un aumento de puntos bajos. ¿Cómo es esto? Hago el primer punto bajo dentro de del primer punto y hago otro más ahí mismo. Son 2. Ahora tejeré un punto bajo por cada punto que tengo en la base. Por lo tanto, tenía 3 y esta vuelta la termino con 4. Otra vez, una cadena de subida. Hago un aumento en el primer punto. En todas las vueltas voy a hacer lo mismo. Y un punto sobre cada punto. Estoy tomando el punto completo. 1, 2 y 3. Con el aumento del principio en esta vuelta tengo 5. Y voy a seguir así hasta que llegue a la vuelta número 11, donde tendré 13 puntos bajos después de 11 vueltas. Entonces recordamos, cadena de subida, doy la vuelta, hago un aumento en el primer punto y hago un punto sobre cada punto en los puntos que siguen, así hasta tener 13 puntos bajos, como está aquí, después de 11 vueltas. De estas piezas vamos a necesitar 24. Por eso te digo que es un proyecto perfecto para los restos de hilo. ¿Listo? Seguimos. Estoy terminando mi vuelta número 11. Sigo tejiendo punto sobre punto, punto sobre punto, así hasta llegar al final. Tomo ambas hebras y lo que voy a hacer es una cadenita, corto mi hilo y lo cierro.
Como te dije, tenemos que tener 24 piezas como estas. Listo. Vamos a hacer ahora estos óvalos. También son con puntos bajos. Son bastante simples, la verdad, de hacer. Y vamos a empezar como siempre con un nudo deslizado en nuestro gancho. Ya lo sabes hacer. Y voy a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Aquí voy a entrar en la primera cadena o en la segunda a partir del gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora, vuelta número 2, voy a hacer una cadena, voy a dar la vuelta y sobre mi punto bajo voy a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Listo, tengo 3 puntos bajos. Subo con una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento de puntos bajos y un punto bajo en el siguiente punto. Tenía 3 y en esta vuelta ya tengo 4. Voy a marcar esta vuelta porque de este lado de nuestro tejido vamos a hacer, voy a marcar así, vamos a hacer los aumentos y las disminuciones cuando correspondan, aunque como viste estas vueltas fueron en todas las vueltas hice un aumento, igual al final en todas las vueltas voy a hacer una disminución. Pon atención, despacito te lo voy enseñando. Otra vez hago una cadena para subir, tengo 4 puntos bajos y aquí por el revés voy a hacer 4 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Así. Tomando el punto completo. Hago una cadena para subir y aquí me toca un aumento que lo voy a hacer de la siguiente manera. Un punto bajo, voy a hacer en el que sigue un aumento de puntos bajos, 2 puntos en el mismo punto, un punto bajo en el punto siguiente y un punto bajo en el punto siguiente, de esta manera. Así tenemos ahora 5 puntos bajos. Hago una cadena de subida y por el lado revés en este momento hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Es decir, no hago ni aumento ni disminución. Hago un punto para subir y esta va a ser mi última vuelta de aumentos. Voy a hacer 2 puntos bajos en los primeros 2 puntos de la vuelta anterior. En el tercero voy a hacer un aumento de puntos bajos, y en los 2 siguientes punto bajo en cada uno. Al terminar esta vuelta tengo 6 puntos bajos. Esta fue mi última vuelta de aumentos. Ahora subo con una cadena y hago los 6 puntos bajos que tengo en la base. 2, 3, es decir, punto sobre punto. 4, 5 y 6. Una cadena para subir y ahora voy a disminuir. ¿Cómo voy a hacer la disminución? Muy fácil. Lo que voy a hacer es un punto bajo, 2 puntos bajos en los primeros 2 puntos y para hacer la disminución voy a entrar en el punto bajo que sigue, traigo lazada, ahora entro en el punto bajo que sigue y traigo lazada. Y cierro los 3 de esta forma. ¿Vieron? Lo voy a repetir. Entro en el punto bajo que sigue, traigo una lazada, entro en el siguiente, traigo una lazada, tengo 3 en el gancho, traigo lazada y cierro los 3 juntos y se forma solo un punto en arriba, ¿ven? Solo una cadenita. ¿Listo? Ahora hago los 2 puntos siguientes, uno sobre cada uno.
Otra vez, subo y voy a hacer sin aumento, sin disminución, 5 puntos bajos en la vuelta siguiente. 3, 4 y 5. Una cadena de subida, otra vez toca una disminución, voy a tejer el primer punto bajo y en los dos siguientes voy a hacer una disminución. De esta forma, así. Hago 2 puntos en los puntos siguientes. Y ahora tengo 4 puntos bajos. A partir de aquí voy a disminuir en todas las vueltas. Entonces en la que sigue nos tocan 3 puntos bajos. Hago el primero, perdón, voy a disminuir a 3. En los dos siguientes hago mi disminución. Te recuerdo cómo es. Entro, tomo lazada en el punto que sigue, entro, tomo lazada en el punto que sigue y cierro por los 3. Hago un punto bajo en el final. Una cadena de subida y otra vez voy a hacer una disminución. Tejo el primer punto normal y en los dos siguientes voy a hacer la disminución de esta vuelta. Tengo 3 en el gancho y cierro. Y ahora toca la última disminución, 1 y 2. De esta forma, cierro por los dos y me queda un solo punto que es como con el que comencé. De esta forma, cierro, corto mi hilo y tengo... ¿Cuántos dijimos que tengo? 12 como estos óvalos. Debo hacer 12. Una vez que tenga los 8 cuadros que le tocan a cada uno de mis partes, una vez que las tenga, 8 y 4 óvalos, empiezo a unir. Nos vemos para unir. Vamos a comenzar la unión de nuestras piezas. Lo que yo creé, digamos, es al hacer esto, es cuando cerremos y se vuelvan una pieza de nuestra pelota, se van a ver de esta forma. Entonces, bueno, dependiendo de los colores que tú estés usando, perdón, pues va a ser tu combinación de colores, ¿no? Yo ya te dije mi lógica con colores primarios y secundarios. Yo quiero que para esta ocasión el amarillo me quede encima. Solo hay una pequeña, hay pequeños detalles. Ojo. Voy a enfrentar ambos por el revés. ¿Cómo sé cuál es el revés? Mi última vuelta se ve así. Este es el revés. Y el derecho se ven las cadenitas. Entonces lo que yo estoy haciendo es enfrentar revés con revés. De esta manera y voy a unir. Mira aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar. Tengo ya mi hilo para unir. Voy a entrar. Yo te recomiendo que entres aquí en esta cadenita que tienes aquí y en la cadenita opuesta. De esta forma. Así. Y voy a traer e incorporar el hilo con el que voy a unir. No te dije que escondas hilos porque los vamos a esconder adentro de los conitos que vamos a ir formando. Entonces no tiene sentido que te pongas a esconder hilos. Una maravilla de esta puntadita, de este trabajo. Voy a cerrar por los dos. ¿Te fijas cómo incorporé el hilo? Tengo mi hilo así, lo doblo, le dejo una colita más o menos larga, meto mi gancho aquí en medio para que hacerlo así. Ahora entro, como te dije, en la cadenita
de uno y en la cadenita tomo el punto completo de los dos. Lo tengo doblado así y lo meto, esta lazada la meto por ambos puntos. Una vez así, cierro con los dos hilos que tengo. En este momento voy a cerrar con los dos de esta manera. Ya que tengo esto así, tengo muchos hilitos, pero ahorita se van a ir escondiendo. Voy a tomar solo uno, voy a dejar la colita para esconder y hago ahí mismo donde entré, entro y hago un punto bajo. Voy a jalar muy bien mis hilos para que quede este punto bien apretado y así voy a hacer puntos bajos uniendo las dos piezas. Ojo, yo voy a meter acá estos hilos porque al final pues se rellena y los voy a tener ahí escondidos. Y sigo uniendo tomando ambas piezas con puntos bajos. Lo que yo te recomiendo es que vayas viendo que tengas más de una hebra a la hora que entras. En algunos lugares se ve el hueco, en otros pues mira, se ve así. El caso es que entres en las dos. Perfecto. Así empiezo a unir. Sigo uniendo. Estoy contigo paso a paso, ya sabes. Podría dejarte y se une todo alrededor con puntos bajos. Y entonces eso es lo que hace que los videos sean cortos. Pero en mi experiencia, a veces cuando eres principiante, necesitas que te digan casi dónde tiene que entrar el hilo porque no lo estás viendo. Entonces por eso lo hago de esta forma, ¿eh? Para las que ya saben, bueno, pues lo unen y en las esquinas, donde llegues a la esquina, que generalmente se va a ver así, mira, porque hicimos un aumento de puntos altos, se ve así y atrás está igual. Aquí te recomiendo que las colitas de los hilos las metas así y tomes la misma parte del punto de atrás. Y aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Para dar la vuelta. Perfecto. Y sigo uniendo vuelta con vuelta de mi parte amarilla y de mi parte roja. Yo en este caso, con estos dos colores. Así. Hasta que llegamos. A veces pasa que tejiste una parte como más apretada que la otra y pareciera que están más chicas, pero todas tienen 11 vueltas, se hicieron con el mismo material, solo que de repente a lo mejor apreté más el hilo o no lo sé. De esta manera, ¿lo ven? Así. De esta forma. Y ahora meto todos estos hilos que no corté, que los voy a esconder aquí, mira, como voy a rellenar. Listo, mira, estoy casi llegando al último punto. Entonces eso quiere decir que aquí puedo entrar en esta cadenita y buscar la del otro lado. Hago eso y uno las dos partes aquí. Voy a necesitar incorporar mi óvalo. ¿Ok? Podría parecer que está más grande, pero acuérdate que el óvalo tiene prácticamente las mismas vueltas. También voy a esconder el hilo del óvalo dentro de mi triángulo. Y lo único que empezaré a hacer es... Aquí va a estar hasta cierto punto más sencillo porque tienes estas cadenitas que son tu guía. Yo voy a entrar en ella y voy a hacer en el primer espacio de donde hice un punto, digamos, voy a entrar y voy a hacer un punto bajo.
Solo estoy tomando un lado de mi óvalo con un lado de mi triángulo. Después voy a unir el otro lado. Entonces, bueno, ya tengo el primer punto bajo. Tomo una cadenita completa de mi triángulo y vengo acá y entro. Aquí va a ser, pues, ahora sí que tú vas viendo dónde puede entrar bien tu hilo, de forma que no te quede ni más grande ni más chica. Tú vas a irle dando la forma, tomando todos los puntos. Perfecto. Y te va a alcanzar bien. Yo quiero que vayas viendo. Yo le voy cerrando de esta forma, punto por punto del triángulo, que es en los que me estoy guiando. Punto por punto, punto por punto. Yo necesito, sigue entrando más luz de sol, es la hora, ¿verdad? Ya te la sabes. Si me has acompañado en varios tutoriales, pues ya te la sabes. Aquí está. Déjame que no vas a ver nada. ¡Listo! Se acabó. Haces un punto bajo. Ya me quedan poquitos puntos. Entonces lo que empiezo a hacer es que coincidan todos los puntos de mi triángulo con todos los puntos de acá. Velo ajustando. ¿Perfecto? No importa si sientes que te sobró o no te va a faltar. Te podría sentir que te sobra. Entro en la esquina, en el último punto me aseguro que llegué a la esquina del triángulo, del óvalo, y hago mi punto bajo. De esta forma. Se ve algo más o menos así. ¿Ok? Ahora voy a guardar mi otra colita del triángulo y lo que voy a hacer es, ojo, entro en el rojo, en este caso, que es el que tengo atrás, y vuelvo a entrar ahí mismo donde entré hace ratito para meter otro punto aquí, de esta forma. ¿Ok? Así queda más o menos la esquina. Y empiezo a cerrar, pero no todo, porque aquí voy a empezar a poner el relleno siliconado, el relleno que tú utilices o que consigas. Voy a hacer unos cuantos puntos, no todos, porque voy a rellenar. Este juguete en especial, como es una pelota, tiene que ir muy lleno. Te lo voy a enseñar. Déjame ver, dice. Yo voy a empezar con poquitos. Asegúrate de llegar, ya sea con tu gancho o con una tijera, con cuidado, de llegar hasta el pico de abajo. Muy bien, así te apoyas con tu gancho y llegas. Necesita mucho relleno. Mucho es mucho, que se vea, que lo sientas hasta duro. A veces queremos que se sientan como blanditos. En esta ocasión queremos que se sienta muy duro. Me ayudé con las tijeras para el piquito del triángulo. O en este caso ya más bien parece un cono con base ovalada. Pero mira, quiero que veas. Le estoy poniendo suficiente hilo. Más o menos en cada uno, pues le vas poniendo poco a poco. O sea, tienes que ir calculando. Se tiene que sentir firme, y lo que sí, se tienen que pues sentir todos los que hagas iguales. ¿Ok? Para mí creo que ha sido suficiente. Lo pongo bien, lo acomodo. Te digo, yo lo que hago es de plano meter así como tijera, de que entre hasta donde debe de entrar. Con cuidado,
O sea, ayúdate con lo que creas que te puede funcionar. Hay quien tiene palitos de naranjo. Entonces con el palito de naranjo empiezan a meterlo más. También se vale, por si te da miedo con las tijeras. Entonces el caso es que esté bien firme, bien relleno. Yo con mis uñas, ¿verdad? Tan bonitas. Pero bueno, ya sabes que me las mordí mucho tiempo. Así si tienes un hijo o hija que se muerde las uñas, enséñale las mías. Yo pensé ya, dije, no, ya. Algo me dio. Ya tengo hongos, casi. Y no. Me hice un estudio y no. Es porque me las mordí muchísimo tiempo. Entonces, bueno, tengo ahí y voy a cerrar ya, ahora sí que con más cuidadito para no jalar el relleno. Empiezo a cerrar de esta manera. Igual, punto por punto de los que tengo en la última vuelta de mi triángulo, que son los que me marcan qué cantidad tengo para el óvalo. ¿Cuáles son los puntos que debo tejer? Entonces, procuro no traerme conmigo el relleno, ¿verdad? Que de todas formas, si se sale un poquito de relleno con unas tijeritas como chiquitas, como casi que de manicure, puedes ir cortando ese relleno. Estoy ya llegando al final. Este es el primer punto. Aquí entro en la esquina donde entré con el punto anterior y hago un punto bajo. ¿Listo? Mira, así. Y lo que te recomiendo que hagas es venir a estos puntos que se ven aquí, ahí, como el primero que entró, y hacer aquí un punto deslizado. De esta forma, unes todo, queda muy bien cerradito, ya le das forma, y una vez que esté así, hago una cadena y voy a incorporar un nuevo juego de triángulos. Como yo empecé con el amarillo, donde están los puntos bajos en la vista, lo que hago es traer el amarillo y entrar, que mi derecho sea el amarillo, digamos. Entro en el punto igualito que hice en el anterior. Así hago en este. Entro en el punto cadena del último punto. Entro en el punto cadena. Te iba a decir del último punto, pero no, porque estamos enfrentando, recuerda, revés con revés. Entonces, entro en el último del rojo. Así. Y mira, se fue estirando mi hilo, lo ajusto. Ya tengo ya entré en todos los lugares donde tengo que entrar. Como el amarillo es mi derecho, es decir, por el amarillo se ven los puntos de esta forma y por el rojo se ven así. Entonces el amarillo entra primero. En este caso, si estás haciéndolo con muchos colores. Si no te importa el orden, acomódalos como tú quieras. Yo porque soy una obsesionada, ya sabes. Y ahí hago mi primer punto bajo y vuelvo a unir exactamente igual. Hago lo mismo. Voy a repetir esto con todos mis conitos. Voy a ir uniendo. Llegando a la esquina hago 3. Escondo mis hilos. Lo relleno, cierro con el naranja y nos vemos para el final de mi parte de mi pelota. Eso vamos a hacer hasta que lleguemos al último. Vamos a repetir esto mismo hasta que terminemos con el cuarto. Y te enseño cómo vamos a cerrar y ya cómo armamos nuestra pelota. Pues he unido ya las 4 piezas. Así como te enseñé con la primera y la última, hago una cadenita. Me fijo muy bien que esté yo en el derecho o en el revés, es decir, que todos los que estén del mismo
lado, digamos, así es lo mismo. Entonces, bueno, tengo ya mi cadenita y lo que voy a hacer es venir acá a una de las esquinas y tomar donde haya como muchos puntos y piececitas y demás y hacer tan simple como un nudo deslizado. Así de fácil. Voy a hacer 2 cadenas que voy a apretar muy bien de esta forma. Se hace un nudo doble, por decirlo de alguna manera. Tomo mi aguja lanera y este hilo que sobró lo voy a esconder, como se hacen los amigurumis, dentro de mi relleno, yendo hacia cualquier otro lado de mi cono. Porque son como conos, ¿no? Digo, no tienen la base circular, pero la tienen ovalada. Así, y ya paso por todos los lugares que yo quiera, donde lo pueda esconder de forma que quede muy bien asegurado. Es decir, dejé una hebra suficientemente larga. Sale por cualquier punto, como te puedes dar cuenta, y corto. Eso que se ve ahí, ¿viste? Ese pedacito blanco, a la hora que yo hago así, se esconde. ¿Listo? Ahora, espero que me salga como va, dice. Esto se mete de esta forma, pasas 2 y ahora este se mete en medio de todas estas, también pasan 2. De esta forma, y lo que hago ahora es ponerlos todos hacia el mismo lugar, como hacia el centro. Todos los triangulitos van a ir hacia adentro. Todos los triangulitos van a ir hacia adentro. Hacia adentro. Todos hacia adentro. De esta forma, de esta forma. Todos hacia adentro. Lo vuelvo a acomodar. Todos hacia adentro. Todos hacia adentro. Así. ¿Ves? Mira. Así. Hacia adentro, hacia adentro. Hacia adentro. Hago espacio, mira. Los estoy metiendo de esta forma para que se vaya haciendo espacio. Así, hacia adentro. Hacia adentro. Paso, paso. Es este. Tengo que ver, mira, tengo que ver uno entre estos dos. Déjame subirlo un poco. Ay, ay, ay. Así. 1 y 2 a los lados. 1 y 2 a los lados. 1 ovalito y 2 a los lados. Y ve. Queda como una flor si la ves así desde arriba. Por ahí te voy a dejar varias fotos en mis redes, ya lo sabes. Y de esta forma tienes una pelota para que un niño juegue. ¿Sale, vale? Bueno, nos vemos para despedirnos. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto es nuestra pelota Montessori. Mira, se ve como una flor, ¿lo ves? De forma que vas acomodando todos los triangulitos hacia adentro y queda un ovalito en medio de otros 2 ovalitos, de otros 2 ovalitos y de esta forma. ¿Lo ves? A mí me pareció un juguete muy divertido. Para hacerlo, bueno, pues adquieres destrezas diferentes como tejedora. Está súper firme. Es literal, es una pelota. Yo creo que si la ven mi perro la va a querer y la va a romper en un instante. Espero que te haya gustado y si así fue, por favor recomiéndanos con tus amigos y si no, recomiéndanos con tus enemigos. Pero por favor, recomiéndanos.
Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes un me gusta. Si tienes alguna duda o comentario de cosas que podrían hacernos mejores para ti, con todo gusto las leo en la cajita de comentarios. Como siempre te digo, para ver más fotos, ve a Instagram, te dejo por ahí el link en la descripción de este video. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto fue Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.